Gloria a Dios. Dios me los bendiga en esta mañana. Vamos a prepararnos para iniciar nuestra escuela dominical en esta mañana, amén. Si usted está por ahí todavía, tome su lugar y vamos preparándonos ya para dar inicio y aprovechar el tiempo, amén, ya que cuando estamos aquí arriba el tiempo se va muy rápido, así es que vamos a aprovechar el tiempo. Vamos a pasar los niños por ahí que ya vayan a su escuela dominical, los jóvenes. Les damos la bienvenida a la casa del Señor en esta mañana. A los que nos están mirando a través de nuestras redes sociales, bienvenidos. De parte de los pastores Domingo y Araceli Garza, les damos la bienvenida, amén. Bueno, pues ya estamos todos en nuestros lugares. Vamos a ponernos de pie y vamos a poner este servicio en manos del Señor. Dice la palabra del Señor ahí en el Salmo, es uno de mis salmos favoritos, el Salmo 133, y dice: mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Y cuando termina este salmo dice: porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Así es que estamos en el lugar correcto en esta mañana para recibir de su palabra. Señor amado, te damos muchísimas gracias, mi Señor, porque tú nos permites, Señor, en esta mañana ya estar en tu casa, Señor, con un corazón dispuesto para recibir lo que tú tienes para nosotros. Tu palabra dice, Señor, que nuevas son cada mañana tus misericordias, mi Dios amado. Y en esta mañana, Señor, te pedimos, Señor, que seas tú el que abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Señor, para recibir tu palabra. Te pedimos, Señor, que guardes a cada uno de nuestros hermanos que aún vienen en camino, Señor. Protégelos, Señor, de cualquier accidente, Señor, y que puedan llegar con bien hasta este lugar, Señor. Te amamos, Señor, y te damos a ti honra y gloria. Gracias, Señor. Amén. ¿Puede tomar su lugar, mi hermano? Y en esta mañana vamos a estar hablando de un personaje que yo creo que muchos de nosotros hemos oído, hemos escuchado y hemos ya escuchado la historia de Job. Un hombre recto, un hombre perfecto, puede decir uno, casi que este hombre era recto delante de los ojos de Dios. Y bueno, vamos a mirar allí en el libro de Job. Acompáñenme allí con su Biblia en Job 31 y vamos a analizar estos versículos, que es Job 31 del 13 al 15. Amén. Y yo lo voy a leer en la traducción en lenguaje actual, porque lo estaba leyendo en la lenguaje de Reina Valera y se me hace un poquito más complicado para entender. Así es que yo lo voy a leer en esta traducción. Y dice el 13: cuando mis esclavos me hacían algo reclamo, siempre fui justo con ellos. De otra manera, ¿qué haría yo cuando Dios me llamara a cuentas? A ellos y a mí nos dio forma en la matriz. Ahorita continuamos leyendo más adelante los demás versículos, pero vamos a iniciar. Puede tomar su lugar, mi hermano, gracias por los que se pusieron de pie. Y vamos a iniciar un poco recorriendo esta historia. Habla la historia cuando empieza el libro de Job. Dice que es un hombre recto. Dice: Job afirma que considera a su siervo igual a él. Su testimonio nos muestra a los cristianos una realidad que no podemos darnos el lujo de pasar por alto. Una cosa que miramos en este versículo es que Job menciona que todos fuimos formados en el vientre de la madre. Eso nos enseña y nos demuestra que todos somos iguales. No quiere decir que
yo vengo de otro lugar diferente al que usted viene. Todos fuimos formados del mismo lugar, por la cual todos debemos de ser tratados de la misma manera. Y una de las cosas que a mí me gusta mucho de la historia de Job es que habla de la rectitud, de la perfección. Dice en la palabra de en el versículo en el libro de Job, que se paseaban los personajes en el cielo y que entonces Dios le dice, entre ellos iba Satanás. Y le dice, ¿no has considerado a mi hijo Job un hombre recto? ¿Por qué? Porque Dios sabía que Job era una persona recta. Sabía que era un hombre temeroso, que era un hombre de fe y que era un hombre que iba a serle recto a Dios. No importara lo que le venía, Dios sabía quién era Job. Dios sabe quién somos cada uno de nosotros. Por lo cual tenemos que tener nosotros siempre esa seguridad de quién somos delante de Dios, ¿verdad? Tener esa seguridad, esa confianza de quiénes somos delante del Señor. El Señor sabía que Job era recto, que era un hombre correcto, un hombre perfecto. Él sabía que no iba a fallar, a pesar de que le viniera lo que le viniera, él no iba a fallar. Él sabía quién era Job. Recordemos que Job era hijo de Isaacar. Isaacar era hijo de Jacob. Entonces, muy probablemente en la vida de Job había habido enseñanza de guardar la enseñanza de Dios. Quizás por eso era un hombre recto, por la enseñanza que él había traído de su generación. Pero una cosa que uno puede pensar, digamos, podemos decir, no, pues Job traía eso ya de su genética. Pero nosotros tenemos la decisión también. No importa que no esté en nuestra genética, tenemos la decisión de ser rectos delante de Dios. El testimonio de mi esposo a mí siempre me impacta, porque ustedes han escuchado ya parte de su testimonio. Y él no viene de una generación de cristianos en su familia. Él de hecho viene de un papá que le gustaba tomar mucho. Y él no tomó ese mismo camino. Él decidió cambiar ese camino para un camino mejor. No importa qué haya en nuestra genética, no importa si en nuestra familia no ha habido ese ejemplo, nuestros padres no han sido el ejemplo de algo bueno, porque quizás los jóvenes pueden decir, pues yo no puedo ser recto porque papá no me enseñó eso, mamá no me enseñó eso. Pero nosotros tenemos la decisión de tomar el buen camino. Y Job quizás traía esa enseñanza de cuna, de la rectitud. Pero igual, a lo mejor en la ciudad, recordemos que él venía de Ur. En aquel tiempo la mayoría de las ciudades eran ciudades idólatras. Entonces, ellos, muchas veces la influencia podía ser algo que afectaba en las creencias o lo que iba a guardar la persona, si es correcto o no. Algo que nos enseña esto es, yo creo que no importa lo que esté a nuestro alrededor, en nuestra decisión está guardarnos y ser esos hombres correctos y perfectos delante de Dios. Es difícil, yo sé que estamos viviendo en una generación donde el mundo en veces atrae, donde nos queremos desviar, pero qué importante es que podamos permanecer en lo que el Señor nos ha enseñado.
El libro de Job comienza con una frase que dice: hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job. Esta frase, este libro trata sobre una persona real de carne y hueso. Job era igual que usted y yo. No era un ángel, no era un Superman. Era una persona igual que usted y que yo, con las mismas necesidades, con las mismas tentaciones. Pero su decisión era permanecer recto delante de Dios. Y literalmente Job perdió todo. Era un hombre rico, tenía bajo sus cuidados mucho ganado, muchos animales, tenía siervos que le trabajaban. Y en la vida de Job le vinieron los ataques, porque era parte de lo que Dios le permitió a Satanás para probar a Job. Y aún en ese proceso, digamos de esa forma, Job permaneció fiel. Él podía haber dicho decaído, de negar su fe, o le podía haber reclamado a Dios lo que estaba sucediendo, pero él permaneció fiel a Dios. Su fe se mantuvo su fe se mantuvo fiel. Él tenía una fe extraordinaria. En el capítulo 31 también miramos que Job defiende su rectitud delante de Dios. En medio de este diálogo con 3 de sus amigos. Bueno, eso lo vamos a mirar más adelante. Pero una cosa que también a mí me gusta mucho mirar en la vida de Job, que nos enseña, es que a pesar de todo lo que le vino, él no negó su fe. Dice que sus hijos, que eran 7 varones y 3 hijas, si no estoy equivocada, se juntaban a tener fiestas y él siempre se preocupaba y decía: Señor, oraba y intercedía porque no sabía si sus hijos habían fallado. Y era el clamor del padre que siempre estaba intercediendo por sus hijos. Job, un hombre recto delante de Dios. El derecho de mi siervo y de mi sierva. Esta es una realidad. El tercer ejemplo que Job da de la forma en que trataba a las personas que estaban bajo su autoridad. A pesar de que él era, ahora sí digamos, el jefe, él nunca trató a nadie indiferente. Él tenía el corazón para tratar a cada quien dándoles el respeto que se merecían. ¿Cuántas veces miramos aún en los caminos del Señor? ¿Cuántas veces miramos que hay personas que, oiga, no saben tratar a la gente? Los humillan, los tratan mal cuando tienen una cierta autoridad, como que los queremos aprovechar de la autoridad, y aún en las posiciones dentro de la iglesia. Si Dios nos permite ser líderes, cuán importante es que nosotros podamos tratar con humildad a las personas que están trabajando a nuestro lado. Qué hermosa enseñanza que Dios nos da a través de la vida de Job. Un hombre recto, un hombre que reflejaba la enseñanza bíblica de que todos somos criados a la imagen de Dios. En el versículo 14 dice: ¿qué haría yo cuando Dios se levantase y cuando Él preguntara? Job afirma que si él hubiera maltratado a sus siervos o ignorado sus quejas, tendría que responder delante de Dios. Su pregunta es retórica, ya que reconoce que de frente del juicio de Dios, no habría excusa.
no habría excusa o defensa para ningún comportamiento injusto de su parte. Esto muestra que Job era profundamente consciente de sus responsabilidades delante de Dios. O sea, ahora sí dices, si yo me porto ahora sí, si yo me paso, ¿qué sería de mí delante de Dios? ¿Me caerá juicio? Nos demuestra que Job era temeroso en su actitud. O sea, el temor de Dios. ¿Cuántas veces es algo que nosotros vamos perdiendo, como que ya no tenemos temor a lo que hacemos? Le perdemos ese temor a Dios y actuamos en nuestra propia condición. Y cuando eso pasa, empezamos a tratar a la gente diferente. Pero qué hermosa enseñanza que podemos mirar a través de la vida de Job. El que en el vientre me hizo a mí, este versículo contiene la segunda pregunta retórica, que básicamente es, ¿acaso no son criados Dios, acaso no crió Dios a todos? Una vez más se espera una respuesta afirmativa. Si Dios nos hizo a todos, Job se recuerda de sí mismo y nos recuerda a todos que tanto él como sus siervos habían sido creados iguales. Somos iguales. Nadie tenemos, porque hay un canto que canta mi esposo que dice, eres polvo nada más. Y esto nos demuestra que nadie debemos sentirnos más que nadie. Todos fuimos creados igual, todos salimos de un vientre de una madre y todos debemos tener el mismo respeto unos a otros. Vamos a mirar ahora en el versículo del 16 al 20 de Job 31. Dice, jamás he dejado de entender los ruegos de los pobres. Jamás he dejado que las viudas se desmayen de hambre. Jamás he probado un bocado sin compartirlo con los huérfanos. Esto es Job hablando. O sea, él nunca hacía nada sin compartir. Se preocupaba por las viudas. Recordemos que en el tiempo de antes, las viudas eran muy protegidas, eran vulnerables, eran seres, eran personas que quedaban desamparadas después de que enviudaban. Entonces él dice, jamás he dejado de entender los ruegos de los pobres. Siempre se preocupaba de que los pobres tuvieran algo con qué alimentarse. Jamás he dejado de que las viudas se desmayen de hambre. Siempre se preocupaba de que las mujeres viudas tuvieran alimento. Jamás he probado un bocado sin compartirlo con los huérfanos. Desde mi temprana edad siempre he sido el apoyo de huérfanos y viudas. Jamás he dejado que nadie muera por falta de ropa. Muchos me agradecieron el abrigarlos con ropa de lana. Si jamás he dejado que un pobre muera de frío y si me ha dado las gracias por abrigarlos, que me caiga el brazo. Su preocupación siempre era proteger. O sea, aquí miramos a Job que no era egoísta, miramos un Job preocupado, un Job que estaba al tanto de las necesidades de los que le rodeaban. Un hombre perfecto. ¿Qué nos enseña eso? Que muchas veces nosotros tenemos que estar al tanto de lo que está pasando a nuestro alrededor. Quizás haya personas que necesiten y no nos podemos ahora sí decir de hacernos de la vista gorda, sino ayudar conforme esté en nuestra capacidad de ayudar a las personas necesitadas. Ese era Job, un hombre recto, una persona que era muy rica y que tenía la forma de amparar a las personas que eran necesitadas, que tenían esa necesidad. Ahora dice él, si jamás he dejado a un pobre
Si jamás he dejado que un pobre muera de frío y si me ha dado la gracia por abrigarlos, que me caiga el brazo. Él sabía dentro de él que él no lo había hecho, que no había desamparado, que siempre había estado allí al tanto de todo lo que necesitaban los que estaban a su alrededor. Dice que me caiga el brazo. O sea, en otras palabras, ahora sí que me castigue Dios si no lo he hecho. Esas eran las palabras de Job. La frase podía traducirse, el versículo 16 dice, la frase se puede traducir como el deseo de los pobres. Se refiere a las necesidades, los pedidos o los anhelos de quienes son pobres. Sus necesidades básicas con alimento, refugio y ropa eran cubiertos por Job. La Biblia enfatiza que cualquiera de los pobres en el acto esencial de justicia. Job dice que él no impide el acceso a ninguna de esas cosas necesarias. Por el contrario, actuó con compasión, obediencia al mandato de Dios. Algo que nosotros tenemos que tener, esa compasión por el necesitado. Todo lo que está a nuestro alrededor, que necesita esa compasión y esa ayuda, ahí debemos de decir ahora sí presentes. Esta frase hace referencia a la idea de descuidar o de decepcionar a una viuda en su tiempo de necesidad. O sea, el versículo 16. Cuán importante es que nosotros podamos ser esa protección, esa cobertura para la gente necesitada. El huérfano, la viuda. Y podemos seguir con la lista, tanta gente que está en necesidad. Y si está en nuestra capacidad poder ayudarlos, qué importante es que nosotros podamos extender esa mano. Job era ese hombre recto, con ese corazón dispuesto para ayudar. Y yo creo que si analizamos la vida de Job, podemos darnos cuenta que dice ahí en el comienzo, no hay hombre como él, recto y perfecto. Pero sí podemos ser semejantes a él. Sí podemos aprender mucho a través de la vida de Job, de que aunque, como les compartía en el principio, aunque tuvo necesidades, todo se acabó, vino ese ataque, murieron sus hijos. Y dice que cuando sus hijos murieron, él rasgó sus vestidos, porque era tanto el dolor, ya había perdido sus bienes, ya había perdido sus criados, había perdido todos sus ganados, y ahora sus hijos. Podemos decir lo que más le duele a uno, y todavía así se mantuvo recto. Tanto que llega la esposa y le dice, ahora sí le dice, pues niega a tu Dios. Pero aún así no lo hizo. Y luego llegan los disque amigos. Y ahora sí, ¿qué hiciste? ¿Por qué estás? Porque recordemos que en aquellos tiempos depende el pecado que hiciera la persona, era que la consecuencia de lo que venía. Entonces llegan estos disque amigos, que cuántas veces nos pasa, que queremos el apoyo del amigo y cuando llega el amigo en lugar de apoyarnos nos dan con el zapato encima. Y llegan estos hombres y le dicen, bueno, de primero estuvieron silencios, apapachándolo ahí. Pero después uno de ellos le dice, ¿qué hiciste? ¿Cuál fue tu pecado? ¿Por qué estás en esa condición? ¿Dónde la regaste? Y muchas veces a nosotros mismos nos pasa eso. Nos damos cuenta que alguna persona está en una situación, que les cayó una enfermedad y lo primero que viene a nuestra mente es, ay, es que yo creo que están en pecado.
ay, yo creo que hicieron esto, hicieron lo otro. Pero muchas veces Dios permite, así como permitió en la vida de Job, que venga la prueba para probar nuestra fe. Para que después seamos de testimonio de lo que Dios sigue haciendo. Recordemos que el mismo Dios que estaba con Job es el mismo Dios que tenemos nosotros. No cambia nada. Creemos que porque esto está escrito en la Biblia, como que son historias que ya pasaron, que nomás quedó grabado o quedó escrito en un libro. Pero sigue siendo el mismo Dios que levantó al paralítico, el mismo Dios que trajo la vista al ciego, el mismo Dios que estuvo con Job está con nosotros. Que no se nos olvide. Y muchas veces cuando pasamos situaciones en nuestras vidas, no es porque andamos mal. Muchas veces es porque nuestra fe necesita ser probada. Y qué importante es que nosotros podamos permanecer de la misma manera que permaneció Job. Que podamos ser esos hombres rectos. Job empezó a relatar, yo no he faltado, no he cometido adulterio, me he guardado recto, he tratado a mis criados bien, he tenido compasión, les he dado de comer. O sea, él empezó como a analizar su vida, pero dentro de él sabía que era un hombre recto, que había sido fiel, que había sido ese hombre que se permanecía en rectitud delante de Dios. Y como les decía en el principio, quizás podamos decir, ay, es que era algo de genética, para él era muy fácil. Pero cuán importante es que nosotros podamos hacer ese cambio. Si no está en nuestra genética, podemos hacer ese cambio. Cuando nos entregamos al Señor Jesucristo, aprendemos que el Señor nos enseña a ser rectos, que nuestro corazón siempre esté listo para ayudar al necesitado. Y hay muchas personas necesitadas allá afuera. Qué hermoso es esta historia de Job, que a pesar de que todo lo que le vino, él permaneció fiel al Señor. Ahora, no nomás le pasó eso, después le vino una grande enfermedad a su cuerpo. O sea que le estaba viniendo, ahora sí, como dice, sobre llovido, que le venía prueba tras prueba, tras prueba, tras prueba. Y muchas veces nosotros nos encontramos en esa misma situación. Nos viene una cosa, la pasamos, después nos viene otra, nos damos ahí como que una media levantada y decimos ya vamos a pasar y viene otra. Pero cuán importante es cuando estemos en esas situaciones doblar nuestra rodilla y decirle al Señor, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué quieres de mí? Muchas veces mis hijos me dicen, Ama, esto, anoche a un sueño me pasó esto. Les digo, doblen sus rodillas y díganle al Señor, ¿qué quieres, Señor, de mí? O pregúntenles, quizás estamos fallando en algo. ¿Qué quieres, Señor? Muchas veces es porque Dios quiere atraer nuestra atención, porque nosotros muchas veces estamos tan ocupados que como que nos vamos perdiendo el enfoque. Y Dios quiere, ahora sí, atraer nuestra atención para volvernos a enfocar en lo que Dios quiere para nosotros. Así es que hay que aprender de la vida de Job, que nos muestra ese patrón de rectitud, ese patrón de que venga lo que venga en nuestras vidas, nuestra posición es mantenernos firmes
con la confianza puesta en el Señor, de que así como Job salió de esa situación, así Señor nos va a sacar a nosotros. Pongámonos de pie y vamos a orar para terminar esta escuela dominical. Señor, te damos muchas gracias, Padre. Gracias, Señor, te damos porque tú tienes cuidado de cada uno de nosotros, mi Dios amado. Muchas veces, Padre Celestial, viene sobre nuestras vidas, Señor, los problemas, Señor, vienen, Señor, tanta cosa en nuestra vida, Padre, y no encontramos ahora sí la puerta. Pero cuán hermoso, Señor, es que a pesar de que venga lo que venga, nosotros podemos permanecer con la confianza puesta en ti, Señor. Porque sabemos, Señor, que de ti viene nuestro socorro, mi Dios amado. Gracias, Señor, te pedimos que seas con nosotros, que nos des la sabiduría, Señor, la capacidad para enfrentar lo que viene cada día a nuestra vida, Señor. Ayúdanos, Señor, a permanecer, Señor, fieles delante de ti. Que podamos ser, Señor, que nada, Señor, ningún huracán, ninguna tormenta, Señor, venga, Señor, a desviarnos de lo que tú, Señor, nos has plantado, mi Dios amado. Gracias, en el nombre de Jesús te damos a ti gloria y honra, Señor. Amén.